Hola, ¿llevas la cuenta de todas las veces que el Señor ha llamado a tu puerta? Quizás pocas personas llevan ese registro, pero sin duda en el cielo están contadas todas esas ocasiones. Esta es otra más. Estés o no estés en el pueblo de Dios, ahora va a comenzar otra gran oportunidad para que el Señor Jesús entre en tu vida. Te invito ahora a disfrutar del programa Tiempo de Paz. Bienvenidos. Solo buscas la solución en algún lugar, siempre triste, caminas sin rumbo al atardecer, cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá, Él nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Sientes luchas con la tentación en tu corazón, solo en debilidad caminas sin rumbo hacia algún lugar, cuando sientas que todo terminará, la esperanza llegará. Cristo te sostendrá, Él nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Él nunca cambiará, solo no estarás. Cristo te sostendrá, es una realidad, siempre Él te amará. Cuando sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te sostendrá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto
una vez más poder encontrarnos en este programa y que tú estés allí escuchando este momento tan importante. Este es un momento de vida también, no solo de paz, sino de vida, de oportunidades, así como Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Vamos a continuar con nuestra serie, ¿sí? ¿Te recuerdas del libro de Juan? Dijimos que Juan era altamente selectivo y que tiene como propósito que tú y yo podamos creer. Ese es el propósito. Creer sin ver, o sea, creer, sin ver de primera fuente, sino creer viendo y observando y viendo la historia de lo que Dios hizo. Y lo que Juan va a hacer es poder poner en tu mente, a través del Evangelio, que tú no necesitas ver a Jesucristo ni tocarlo para que el Señor pueda obrar un milagro. Allí donde tú estás, quizás a cientos o a miles de kilómetros de donde yo estoy, y quizás ambos a muchos kilómetros de Dios sin ver a Jesucristo así, tocándolo, aunque el Señor está en todas partes, el Señor puede obrar un milagro. Allí donde tú estás, quizás en tu lecho, acostado, enfermo, complicado, Dios puede obrar un milagro. Sí, quizás esa es la mayor esperanza. No solo un milagro de vida, de sanidad, sino un milagro de conversión, que creo es el mayor de los milagros. Vamos a orar para que en la oración podamos leer la palabra y el Señor pueda conducir nuestros pensamientos también. Te invito a orar allí y a cerrar tus ojos donde tú estás. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí en este lugar. Gracias porque junto con nuestros amigos que nos están mirando por la televisión o por la internet podemos, Señor, compartir este momento de paz, este momento maravilloso de reflexión de tu palabra. Al leer tu palabra, Señor, queremos que tú nos bendigas, especialmente a quienes están allí luchando, teniendo algún problema, que al oír tu voz ellos puedan tener vida y vida maravillosa y abundante. Bendícenos con tu presencia. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. ¿Te recuerdas que leímos y comentamos la historia de que el Señor no tiene prejuicios y nos acepta así como somos? Y lo vimos a través de la historia de Nicodemo por un lado y de la samaritana por el otro. Y vimos que el Señor mostró una falta de prejuicio impresionante, cómo se acercó a Nicodemo y dialogó con él, y después de dialogar con Nicodemo no tuvo ningún problema en el capítulo siguiente, que no es que está cronológicamente, pero que Juan toma y pone allí precisamente para mirar estos dos opuestos y ver cómo el espectro de perdón de Dios es amplio y el deseo de Dios de transformación es amplio, y que no importa cuán al fondo o cuán bueno tú te sientas, tú necesitas de Dios, o cuán malo tú te sientas o te hagan sentir, porque la gente a veces nos hace sentir mal, pero no importa cuán mal la gente te quiere hacer sentir o el enemigo susurre a tu oído diciendo que no eres digno y que que Dios no te ama, porque te has equivocado, o porque te estás equivocando, o porque te acabas de equivocar y estás allí con un cargo de conciencia. Pero si tú estás aquí frente a la pantalla y tú estás mirando y estás oyendo, recuerda, hay esperanza para ti. Dios es misericordioso. Y así como lo fue con la samaritana, Dios está dispuesto a obrar un milagro maravilloso en tu propia vida también. Bueno, el texto de esta hora, de este día, de este programa, está también basado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Es la última historia del capítulo 4 que Juan registra. Recuerda, parábolas vivientes, de manera selectiva, porque tiene la intención de que tú que estás allí y yo que estoy acá podamos creer y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, y podamos, creyendo en Jesucristo, tener vida y vida eterna y abundante y maravillosa. Pues bien, esta es la historia de la sanidad que el Señor hace con el hijo de un noble. Y leo el pasaje, ¿no? Desde el capítulo 4 del Evangelio de Juan, desde los versículos 43 al 54. Mira. Voy a pasar rápido los primeros dos. Dice, y 2 días después salió de allí y fue a Galilea, versículo 44, porque el mismo Jesús dio testimonio diciendo de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, dice, los galileos lo recibieron, vistas todas las cosas que el Señor y todas las señales que el Señor había realizado en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Te recuerdas Caná? Donde el Señor convirtió el agua en vino.
Y entonces dice el texto donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un rey, uno del rey, dice, un oficial, cuyo hijo estaba enfermo. El oficial, el padre, entre paréntesis, ¿eres tu padre? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? ¿Estás sufriendo porque tu hijo está mal? ¿Estás sufriendo porque tu hijo está yendo por un camino equivocado? Quizás por un camino de drogas. ¿Cuál es el sufrimiento que estás teniendo con tu hijo? Quizás más de uno. Los padres sufrimos por nuestros hijos, porque a veces, no sé si siempre hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero nuestros hijos toman sus propias decisiones, y cuando las decisiones de los hijos son equivocadas, entonces sufrimos, porque nadie quiere ver a un hijo sufrir. Y cuando lo observamos y lo proyectamos en el tiempo, ¿qué piensas? ¿Te asusta? Quizás estás a esta hora, en este momento, esperando que tu hijo vuelva a casa después de algunos días, ¿no está? No sé. Pero ¿sabes? Yo sé que los padres estamos dispuestos a hacer muchas cosas, pero hay algo que los padres, pudiendo hacer, no siempre hacemos. Dios está más interesado en tu hijo de lo que tú estás. Y a veces nosotros no estamos tan interesados en Dios, pensando o suponiendo que solos podemos solucionar los problemas de nuestra familia y nuestros hijos. Pero la verdad es que solos no podemos. No podemos ni vivir, ni siquiera el sentido, ni la riqueza, ni un montón de otras cosas que tú puedas tener podrán darle sentido a tu vida o mayor esperanza y mejor vida a tus hijos. Tenemos que ser capaces de transmitir lo que la Biblia llama el temor a Jehová o el temor de Jehová, lo que no significa tener miedo que te aterrorice, sino la clara conciencia de estar permanentemente ante la presencia de un Dios santo que busca tu bienestar. Dios no está queriendo destruir tu familia ni a tu hijo, por el contrario, está queriendo ayudar. Y yo digo esto porque quizás este vínculo de los padres con los hijos es tan estrecho, o de la madre también con los hijos es tan estrecho, que nosotros estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos. Pero no siempre estamos dispuestos a desarrollar en nuestros hijos la fe. Quizás esa es la falencia que estamos teniendo hoy, en una sociedad como la nuestra, donde la fe en la palabra de Dios, porque no quiero decir que no haya fe, pero en la palabra de Dios específicamente, no hemos trabajado ni cultivado nuestros hijos. Pero mira, el texto dice lo siguiente, versículo 46, leo de nuevo, dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino o convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y yo me detuve ahí y te dije: ¿y qué serías tú capaz de hacer por tu hijo enfermo? ¿Ya te levantaste a las 3 de la mañana, a las 4, no dormiste porque tu hijo sufría de dolor de oído? ¿O porque había que hacer algo? Hoy día tu hijo ya es grande, o es adolescente, o es joven, y está yendo, como dijimos hace un momento, por caminos destructivos, y eso trae tristeza a tu corazón. Bueno, quizás este mensaje es para ti. Mira la actitud de un padre desesperado por la vida de su hijo. El texto, el siguiente versículo dice así, hablando del oficial, del rey, dice, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, dice, y le rogó que descendiese, que viniese con él hasta su casa y que sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. El siguiente versículo dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, ¿no creeréis? Y entonces el oficial del rey le dijo, Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Y entonces Jesús le dijo, ve, porque tu hijo vive. Y el hombre, y aquí está la palabrita otra vez del Evangelio de Juan, el hombre dice, creyó a la palabra de Jesús. Creyó a la palabra de Jesús. Y se fue. Y cuando descendía, dice el texto, los siervos de aquel hombre salieron para encontrarle,
porque pensaban diciendo quizás nuestro Señor está preocupado todavía, y entonces fueron a encontrarlo para darle las buenas nuevas. ¿Las noticias de qué? De la sanidad del Hijo. Qué cosa hermosa en realidad, la sanidad del Hijo. Y entonces Él les preguntó lo siguiente, porque le dicen, tu hijo vive. Y entonces el hombre, el oficial del rey, les preguntó y le dice, ¿a qué hora comenzó a mejorar? Y ellos le dijeron, ayer en la tarde, como a las 7, le dejó la fiebre. Y el padre, entonces, este oficial del rey, entendió que aquella era la hora cuando Jesús le dijo, ve porque tu hijo vive. Y como resultado de esto, y aquí otra vez está la palabra que yo quiero que tú pongas en tu cabeza, creyó él y toda su casa. Creyó, una vez más, ¿ya te diste cuenta? ¿Cuántas veces aparece la palabra creyó en el Evangelio de Juan? Porque ese es el propósito de Juan, que tú y yo creamos. Y tú ya me has escuchado decir que creer no solo significa pensar que Dios existe y que está en algún lugar o teniendo un concepto no sé cómo de Dios. Creer es estar dispuesto a venir a la presencia de Dios y tener una relación constante y obediente a su palabra. No a tus propias ideas y a tus propios preconceptos. Ni siquiera creer con condiciones, sino simplemente creer y poner tu vida en sujeción y vivir en armonía con lo que Dios se ha propuesto, porque allí hay vida. Y mira, y lo quiero decir de esta forma, creer significa para mí obedecer, porque es la obediencia la que trae los beneficios de una vida mejor. Y como dijimos en algunos de estos temas, la independencia de Dios es fatal para el ser humano, la independencia. Necesitamos depender del Señor y de su palabra. Ahora, detente un momento conmigo en la historia que estamos leyendo. Mira bien. Primero, cuando tú miras en un mapa bíblico, de los tiempos bíblicos, te vas a dar cuenta que hay entre 25 y 30 kilómetros entre donde vive el hombre hasta donde estaba Jesucristo. Es decir, este hombre estuvo dispuesto a caminar este trayecto de 27 kilómetros para encontrarse con Jesucristo. Y hay comentarios que son extraordinarios en relación a esto. ¿Ya te pusiste a pensar cómo habrán sido esos 27 kilómetros caminando? Cuando tu hijo está a punto de morir, cuando no sabes qué está pasando con él, cuando te sientes desesperado y todo lo que tú has hecho y que todo lo que has hecho con los médicos y todo lo que hay y todo lo que te dicen ya no tiene solución. Entonces acudimos a Dios y nos encontramos con Él y vamos hasta su presencia, porque ya no hay solución. ¿Ya pensaste cómo fueron esos 27 kilómetros caminando para encontrarse con Jesucristo? Pensando, ¿cómo será esta situación? ¿Qué pasará? ¿Ya puedes ponerte en los zapatos de este hombre el sufrimiento que estaba sintiendo? Sí, tú que eres padre o abuelo. Dicen que los nietos se quieren más que los hijos. ¿Ya pensaste cómo te sentirías? ¿Cómo la angustia acapararía toda tu atención y toda tu vida? ¿Y te sentirías miserable quizás? ¿E impotente? ¿No tener una solución para que tu hijo viva más? Y mira, quizás en esta serie de Juan vamos a tocar un poco en algún momento el tema de la muerte, porque aún la muerte puede ser una bendición también. Pero bueno, este hombre está allí desesperado, jugando su última carta, como dice la gente, caminando los 27 kilómetros para encontrarse con Jesucristo y decirle, Señor, desciende a mi casa rápido porque mi hijo se está muriendo. Y sabes que cuando llega el hombre a la presencia de Jesucristo, hay un par de comentarios de una escritora que son extraordinarios. Ella dice así, cuando el hombre llegó ante la presencia de Jesucristo y lo miró y se abrió paso entre la multitud, cansado y desesperado, ¿no? Que lo atiendan en primer lugar, sacando a la gente del medio y queriendo tomar a Jesucristo por el brazo y decirle, desciende rápido a mi casa porque mi hijo se está muriendo. Y entonces se abre paso entre la multitud y entonces ve a un hombre que está sentado ahí. El primer impacto para este hombre es que no alcanzaba las expectativas que él tenía. Lo miró a Jesucristo y dudó. Su fe tambaleó. Tambaleó su fe, porque no era lo que él esperaba. Quizás él estaba esperando a un hombre con manto real, a un hombre extraordinario. La Escritura dice que el Señor no tendría belleza
para no generar atracción así por su porte ni por su belleza. Era un tipo común, en una sociedad común. Pero era Dios. A veces nosotros queremos que las cosas acontezcan o sean en relación a nuestras propias expectativas. Y el hombre llega a la presencia de Jesucristo y el que estaba sentado allí, Jesucristo mismo, no cubre las expectativas del hombre. No las cubre. Y lo queda mirando y entonces siente temor porque sabe que no hay otra alternativa. Y tiene que hablar y le dice, desciende. Y entonces el Señor dice esto: y si no vieres milagros, si no vieres cosas extraordinarias, ¿es que acaso no vas a creer? ¿No vas a creer? Y entonces el hombre se da cuenta que la vida de su hijo corre peligro, no porque él no pueda hacer el milagro, sino porque su fe tambalea. Y entonces él le dice, Señor, desciende conmigo a la casa. Y no es necesario que el Señor descienda. Y aquí está otra vez esta pericia inspiradora, ¿no? Esta inspiración de Juan por el Espíritu Santo para seleccionar, y toma este milagro donde el Señor no tuvo que ir, sino que simplemente le dice, mira, vuelve a tu casa porque tu hijo está vivo. La palabra creadora de Dios. Y el hombre desciende, tuvo fe, creyó, porque tener fe es creer a pesar de las circunstancias. Y yo me pregunto, quizás podemos conversar en otro momento, pero ¿y qué hubiese pasado si el Señor no hace el milagro? ¿Cuál es el concepto que tenemos de la vida y de la muerte? ¿Qué pasa si el Señor no actúa como nosotros queremos que actúe? ¿Dejaremos de creer? Quizás nuestra fe se debe desarrollar y potenciar y creer a pesar de las circunstancias que nos rodean, porque hay otros muchos elementos que pueden fortalecer nuestra fe. Pero el hombre desciende. Esta historia tiene un final feliz, así como nos gusta a nosotros, ¿no? Este hombre desciende. Y esos 27 kilómetros de vuelta ya no eran los mismos 27 de ida. Ahora el hombre iba tranquilo. Había paz en su corazón. Había esperanza. La palabra de Dios había sido real para él. Se encontró con Jesucristo y el Señor le había dicho, mira, ve tranquilo hasta tu casa porque tu hijo está vivo, ya no está enfermo. Y el hombre llegó y caminó esos 27 kilómetros feliz, con esperanza. Y entonces llega y se encuentra con los hombres, con su siervo, y le dicen, tu hijo vive. Él puede haber dicho, sí, yo ya sé que vive. Jesucristo me dijo hace algunas horas atrás que estaba vivo. Dios quiere darte vida, pero Dios quiere que tú tengas una fe sólida y fuerte también. Como padre estás dispuesto a hacer muchas cosas por tus hijos, pero sabes, necesitamos desarrollar una fe por ti y por mi parte, que somos padres. Parte el fortalecer nuestra fe y el compartir esta fe y desarrollar esta fe con nuestros hijos y ser capaces de vivir aún en medio de las circunstancias adversas y difíciles. Dios tiene planes para ti. Saca las expectativas que tú tienes, saca tus prejuicios, tus ideas, tus propios conceptos y acepta lo de Jesucristo. Vamos a orar en esta hora para que tú puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú ayudas a nuestra fe. Queremos que nos ayudes así como lo hiciste con este oficial. Señor, ayúdanos a desarrollar una fe saludable, correcta, a confiar plenamente en ti a pesar de las circunstancias. Y si nos toca ver cosas maravillosas, pues nos alegramos. Y si nos toca ver cosas tristes y difíciles, danos el valor y la fuerza para sostenernos en pie, por favor. Pero ayúdanos a creer, Señor, y a vivir para ti. Te ruego por nuestros amigos y amigas que nos miran, que escuchan y que comparten con nosotros. Ponemos sus vidas en las manos tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Te invito ahora a que permanezcas en la senda del Señor Jesús, ese camino que promueve el amor y el perdón, la misericordia y la benevolencia. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, dice Salmo 128. Tú serás una persona dichosa y bendecida. Solo acepta a Jesús en tu corazón y todo lo demás será añadidura y bendición del Creador.
Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Mientras tanto, te invito a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Dios te bendiga.